La cerveza ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Un brebaje bendecido por los dioses y que ha generado una devoción a lo largo de todo el mundo. En esta serie descubriremos qué es lo que hace esta bebida un alimento único y capaz de conectar a todo el mundo. Hoy hablaremos sobre la malta y levadura. Aquí comienza el Que a Chile Vino Edición Cerveza. Malta y levadura, dos conceptos que hemos escuchado nombrar bastante a lo largo de esta serie y que en el capítulo de hoy repasaremos más a fondo. Cuando elaboramos una cerveza, cada ingrediente juega un importante rol en este proceso, aportando sus características a esta bebida y dándole de paso un estilo y carácter único, siendo la malta la columna vertebral de nuestra cerveza. Para elaborar cervezas, en general, desde artesanal, también industriales, se requieren de 4 ingredientes básicos que son agua, cebada malteada o malta, lúpulo y levadura. Yo discrepo con eso, yo no creo que la levadura sea considerada un ingrediente, es más bien una herramienta, porque sin la levadura no podríamos hacer cerveza. La cebada es un cereal que se cultiva generalmente en las zonas templadas, se cultiva a inicio del invierno y se cosecha a mediados del verano. Que crece en el campo muy similar al trigo, que nos acompaña desde que los seres humanos partimos siendo sedentarios. Ustedes tienen que pensar al grano como una bolsita de almidón, y esa misma bolsita de almidón tiene todo lo necesario para transformar ese almidón en azúcar, solamente que no está activado. Rica, digamos, en nutrientes, rica en almidón, rica en los componentes que necesita para elaborar cerveza, digamos. Para que la cebada se convierta en malta, tiene que pasar por un proceso que se llama el proceso de malteado. Es un proceso en el cual se somete el grano de cebada a un proceso de germinación controlado, ¿sí? Donde uno controla el grado de hidratación, las temperaturas, cuánto le airea, cuánto oxígeno se le aporta al grano. Lo tenemos que humedecer primero. ¿Para qué? Para que esta semillita despierte. Una vez que despierta, libera todos sus nutrientes y sus azúcares. Y empieza a germinar significa, desde el punto de vista del desarrollo evolutivo, que la semilla que está aquí empieza su proceso de crecimiento. Y ese proceso implica pescar estos almidones y empezar a transformarlos en azúcar. ¿Para qué? Para que la raíz pueda crecer y el grano pueda sobrevivir una vez que salen las hojas y la raíz y empiece a hacer fotosíntesis. Generar una nueva planta. Es el momento cuando aparece la raíz de una nueva planta, donde se corta el proceso de germinación para dar origen a la malta. Ahí se pasa a la etapa de desenraizado, ¿sí? Pasa por una máquina que le saca las raicillas y los tallos. Y después pasa por un proceso de secado de ese grano germinado y tostado hasta ciertos niveles. Si lo tostamos poquito da una malta rubia, si lo tostamos un poco más una malta ámbar y si lo tostamos hasta niveles casi de combustión da una malta negra. Entonces lo que tiene que tener esa cebada es que las enzimas propias del grano estén activas para que en el proceso de maceración luego en la cervecería, estas nos entreguen los azúcares que estamos buscando desde ese grano. Sin esa germinación controlada no se podría obtener azúcares del grano de cebada. Es el grano que germinó y se secó. Están las enzimas ahí y el almidón. Yo te doy un grano de cebada y vos lo mordés, se te parten los dientes. Yo te doy un grano de malta y vos lo mordés y es algo blandito. Ese proceso de germinación y su posterior tostado transforma la cebada en malta, la cual con sus enzimas activas está lista para entregar esos azúcares necesarios para la elaboración de cerveza.
este proceso de malteado nos permite también producir distintos tipos de malta, las cuales son utilizadas para crear los distintos estilos de cerveza y que se dividen en dos grupos. Y cuando hablamos de diferentes tipos de malta, hablamos de maltas Pilsener, de maltas Munich, de maltas tostadas, de maltas caramelizadas, de malta café y una serie de maltas que se diferencian una de otra por las características que pueden dar al producto terminado, tanto en color como en sabor como en aroma. La opción de maltas es muy variado. Por un lado están las maltas que llamamos base. Las maltas bases son aquellas maltas que tienen el poder diastásico necesario para poder convertir el almidón que tiene el grano en azúcar. Si está tostada más livianamente, va a tener sabores más a galletas y biscuits y cosas así. Yo te comentaba de las maltas Pilsen, es una de las maltas bases, por ejemplo. Y por otro lado están todas las maltas especiales, también llamadas maltas coloreadas. Cuando te hablo de maltas especiales, te estoy hablando de la malta caramelo, de la malta Munich, de la malta café. Esas son ya las maltas especiales que han sufrido otro proceso, digamos, de adecuación a esas características. Tienen después un proceso intensivo de calor a través de un tostador o también a través del horno, donde se les dan colores, donde se generan otro tipo de sabores. Y ese distinto proceso de tueste a distintas temperaturas y con distintas humedades te da al final todo el rango de maltas que hay. Obviamente una malta caramelo va a tener más color que una malta pale ale o una malta pilsen, pero además va a tener un sabor particular, ¿sí? Va a tener mucho más sabores a chocolate, café, espresso. Y dentro de las maltas especiales tenemos maltas ahumadas, por ejemplo, que en el proceso de malteado se ahuman con maderas diferentes. Entonces, cada malta ahumada va a tener diferente aroma y sabor. Todas las cervezas tienen malta base. Una cerveza que no tenga malta base no puede hacerse, porque necesito extraer los azúcares. Yo tengo que tener por lo menos un 50% de malta base en mi receta para poder trabajar, de malta de cebada. Por lo tanto, considerando que hay entre 5, probablemente 6 maltas bases y probablemente unas 50 o más maltas especiales, la posibilidad que tiene el cervecero para hacer mezclas es casi infinita. Las combinaciones que se pueden generar de las mezclas entre maltas bases y especiales hace que los estilos de cerveza que resultan de estos sea variadísimo, todo teniendo como origen el grano de cebada. Pero, ¿es este el único tipo de grano que se puede utilizar para producir cerveza? ¿O existen otros cereales que puedan cumplir esa función? Sí, claro, se puede hacer cerveza con otros cereales. Lo que necesitamos es una fuente de almidón, que la tienen también otros cereales. Se pueden hacer cervezas de otro tipo de cereales. De hecho, se lo utilizan como adjuntos, que es parte de algunas recetas. Se puede hacer 100% de arroz. No es recomendado, pero es más como un sake que cerveza. También el sorgo tiene características similares y en las regiones de África sobre todo se utiliza mucho. Se puede hacer cervezas de centeno también, donde una parte de las materias primas viene a ser el centeno. El más usado es el trigo en ese sentido porque el trigo tiene un poder diastásico, o sea, tiene un poder enzimático que no es como el de la malta, pero se le parece. Ahora, el trigo malteado no tiene tanta capacidad enzimática como tiene la malta de cebada, por lo tanto, en general, las cervezas de trigo tienen un porcentaje de al menos un 30% de malta base, que se mezcla junto con la malta de trigo. Entonces, en la jerga del cervecero, uno habla de malta así todo el rato, pero es malta de cebada. El grano de cebada, desde gran parte de la historia, de los inicios de la historia, ha sido el grano base, el grano fundamental que ha dado origen a
a la cerveza? Principalmente por dos cosas, porque la cebada tiene las cubiertas que son de fibra y eso actúa como un material filtrante cuando se hace la maceración. El trigo no lo tiene, el centeno no lo tiene, entonces se mazamorrea todo y queda un engrudo imposible separar el líquido de la maceración de los sólidos. La segunda razón, porque produce muchas enzimas. Los otros granos también pueden ser una fuente de almidón, pero no necesariamente van a tener una alta cantidad de enzimas, sobre todo activas, después de un proceso de malteado que es en cierta manera riguroso para las enzimas propiamente tal. Las múltiples cualidades que tiene la malta de cebada hace que desde tiempos pretéritos sea el grano elegido para producir cerveza. Aunque pueda ser acompañada de otros cereales, esta va a estar siempre presente en un porcentaje importante. Como también es importante aclarar un concepto que durante mucho tiempo nos tenía un poco confundidos a una gran parte de los consumidores. Veamos. Y para todos los chilenos, porque yo descubrí eso cuando vine acá, la malta no es la cerveza negra, ¿sí? La malta es el producto de germinación de la cebada. Y yo cuando vine acá, me di cuenta que acá cuando decís malta, todo el mundo se piensa que le vas a dar una cerveza negra. Y no, la malta es un grano germinado y luego secado que se usa para hacer cerveza. La malta de cebada es uno de los ingredientes principales para elaborar una cerveza, porque aunque se le puede mezclar con otros granos para así lograr otros sabores y texturas, esta va a estar presente en la mayoría de las preparaciones, incluso si queremos que nuestro producto sea reconocido como cerveza. Un proceso correcto de malteado permite que otro elemento de vital importancia pueda realizar su trabajo dentro del proceso de elaboración. Estamos hablando de las levaduras. Ahí ya entra todo un tema de legislación, de qué se llama cerveza, qué no, pero esencialmente se pueden hacer líquidos fermentados a partir de cereales con otros cereales. Entiendo que legalmente en Chile tiene que tener malta de cebada para que sea llamado cerveza. Incluso por ley de etiquetado, acá en Chile por lo menos no se le puede llamar cerveza si no tiene más del 50% de malta de cebada. Ese malteado que nos va a entregar la posibilidad de que el grano pueda ser hidrolizado, o todo este almidón pueda ser hidrolizado a azúcares, es el inicio de lo que finalmente va a utilizar la levadura para realizar su metabolismo, que son principalmente los azúcares que vamos a llamar fermentables. Por lo tanto, ese inicio va a marcar cómo va a ser la fermentación al final del proceso. Lo que hace la levadura es metabolizar azúcares fermentables y transformarlos en etanol y también en CO2. Entonces, una vez que yo tengo estos azúcares, se los dejo disponible a la levadura. Y la levadura va a ser capaz de comer estos azúcares para convertir el mosto en cerveza. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, quiero hacer una cerveza que sea rica en alcohol, tiene que ser rica en azúcares. Porque el alcohol es lo que, el azúcar es lo que me va a convertir la levadura en alcohol. Se tiene que partir con una buena malta, pero también hay que saber macerarla de una cierta forma para que dé un mosto que tenga un juego entre el perfil de cuánto fermentable tiene y cuánto de extracto tiene que no se va a fermentar para poder dar una cerveza más gustosa, ¿no es cierto?, o más alcohólica. Todo eso también después juega con el grado de dilución que se haga con la cantidad de agua que se use. Ese es el principal objetivo del malteo. Pero también la malta nos va a condicionar mucho a qué tan lejos podemos llegar, ¿sí? Pero si no hay azúcares presentes en ese mosto, la levadura no puede funcionar, que no puede producir alcohol, no puede producir ésteres y fenols y cosas así. Es una parte clave del proceso. Si no hay esto, no hay cerveza. La levadura es un ser vivo y necesita nutrientes para poder desarrollarse, desenvolverse y producir cerveza. Pero ese nutriente viene del mosto y ese mosto viene de la malta. Entonces es importante que la malta reúna las características necesarias y los nutrientes necesarios como para producir cerveza.
Lo que entendemos ahora es que la levadura hace eso como una forma de combatir con otros microorganismos que no pueden vivir en alcohol, mientras ella sí puede hacerlo. Las levaduras es un microorganismo que está en la naturaleza. Las levaduras están en nuestros árboles, en el ambiente, en la fruta. Mira, la levadura es un hongo unicelular perteneciente a la familia de los Ascomycete y de los Basidiomycete. Tenemos diferentes tipos de levadura. ¿De dónde vienen? Vienen de todos lados. Tenemos que pensar que las levaduras llegaron antes que nosotros y se van a ir después que nosotros. De eso estoy segura. La levadura es un ser vivo. Tenemos que estar conscientes de eso porque mucha gente trata a la levadura como un ingrediente. La levadura, como te decía, es un ser vivo, es un microorganismo unicelular, es un hongo. Que se reproduce por gemación, o sea, una levadura grande empieza a formar una chiquita y cuando está lista para separarse, se dividen y se forman dos células idénticas, una a la otra. Se reproduce a través de reproducción asexual principalmente, pero también sexual, va a depender de las condiciones de estrés. Es muy fácil de mutar. La levadura es muy importante, se ocupa para las diferentes industrias, industria farmacéutica, industria panificadora, industria vitivinícola, la industria de destilado, o sea, todo destilado tiene que primero fermentarse para luego destilarse. Está en todos lados, pero que se ha podido en el transcurso de los años aislar y separar en función de que sea una cepa pura para elaborar cerveza. Y el ser humano, cuando empieza a hacer la cerveza, trae esa levadura y la empieza a cultivar y empieza a domesticarla. Y nosotros como productores de levadura y asimismo los maestros cerveceros, la misma cervecería, están generando y direccionándonos cómo quieren que domestiquemos a las levaduras. Bueno, ahora es mucho más fácil porque hay bancos de levadura y ya puedes importar, donde hay bancos que tienen levaduras pero maravillosas. Ella es la que se encarga en el proceso de fermentación de transformar los azúcares en alcohol y CO2, entre otros subproductos. Va consumiendo sus azúcares no porque tiene ganas de hacer cerveza, sino porque necesita crecer para reproducirse y perpetuarse como especie. Para ellas todo es cuestión de supervivencia. Hay algunas que te producen en el proceso de fermentación más aromas, hay algunas que son floculantes, hay algunas que son purpurentas. Entonces, la levadura también define las características particulares de un tipo de cerveza que yo quiera hacer. La levadura es clave en los estilos de cerveza. Yo no puedo hacer una cerveza lager con una levadura de ale, por ejemplo. Cada receta tiene una levadura que es propia de la marca que se va a desarrollar. Ejemplo, Stella Artois de nuestras marcas tiene una única levadura que se utiliza solo para Stella Artois. Budweiser tiene una sola levadura exclusiva para hacer Budweiser. Y por eso hay muchos tipos de levadura que según sean las características van a dejarle diferentes perfiles, diferentes sabores a la cerveza y creo que justamente por eso que los maestros cerveceros tanto las quieren. Para mí, digamos, la levadura como cervecero es la parte central, es la parte esencial del proceso de la elaboración, a la que tenemos que cuidarlo, a la que tenemos que darle los nutrientes necesarios, las condiciones adecuadas, el cariño, digamos, y darle el cariño del día a día para que esa levadura pueda reproducir una cerveza de calidad. Se dice mucho también que el maestro cervecero produce mosto y es la levadura el que la transforma en cerveza. La levadura cumple un rol fundamental en la cadena de elaboración. El transformar el mosto en cerveza es un colaborador irreemplazable y que trabaja de manera silenciosa. Y al igual como ocurre en otras industrias alimentarias, podemos encontrar distintas cepas de levadura, la que nos da un abanico de opciones increíble a la hora de elegir un perfil de cerveza. Existen
montones de cepas de levadura diferentes, distintos tipos de levadura que entregan perfiles de sabor distintos. Entonces, dentro de la familia de las Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura ale, por ejemplo, tengo infinitos, no son infinitos, pero hay más de 1000 tipos de levadura distintos. Es la misma especie de levadura que se usa para fleudar el pan y la levadura para vino y para sidra y para mucha. Es la especie más común. Pero se encontró que había otra especie de Saccharomyces, o unas cuantas más, pero la más importante para cerveza es la Pastorianus, que también se llama Carlsbergensis antiguamente, que la aislaron de la cervecería Carlsberg en Dinamarca, que la cualidad de esa cerveza es que fermenta a temperaturas más bajas. Algunas levaduras son de fermentación alta, de fermentación baja, y ahí hablamos de lager, hablamos de ale. Las levaduras ale o de fermentación alta que se llaman, son levaduras que tienen que fermentar, digamos, desde los 16 grados Celsius hacia arriba. Y las levaduras tipo lager, ¿sí? O de baja fermentación, que generalmente trabajan a temperaturas más bajas, entre 9 y 13 grados. Si yo pongo 100 kilos de malta con una levadura lager, puedo convertir alrededor del 80% en alcohol. En cambio, con una levadura ale, un 70% del alcohol. Estoy diciendo números al voleo porque esto va a depender del proceso de malteado, del proceso de maceración y de las condiciones que yo le dé a mi fermentador para que la levadura trabaje. Nosotros, por ejemplo, como compañía, tenemos una cepa específica para hacer Stella Artois, una cepa específica para hacer Budweiser, una cepa específica para hacer Becker, y todas son Saccharomyces cerevisiae, pero tienen ciertas variaciones genotípicas que hacen que durante el proceso de fermentación, sometida a ciertas condiciones, den estos compuestos aromáticos, más isoamilo, menos acetaldehído, y todo eso hace que el producto al final sea la cerveza que nosotros queremos que sea. Todo ese trabajo de descubrimiento, aislación y domesticación de las levaduras tiene su desarrollo en Europa, el origen de una de estas variedades podría estar más cerca de lo que imaginamos. Dicen que la madrina de la levadura lager viene de Patagonia, pero que había viajado a Europa en alguna forma, probablemente por el aire o por otros productos o lo que sea. Entonces, no hace mucho se descubrió que el ancestro genético de la Eubayanus, que es la levadura lager, viene de los bosques de Nothofagus del sur de Chile y de Argentina, y esa se generó un cruce con la de levadura ale. Sí, ha habido harto paper o harta investigación en estos últimos años. También se habla del Tíbet, se habla de la Patagonia, pero desde algún lugar frío llegó esta cepa original Eubayanus de temperaturas bajas hacia el mundo cervecero, por decirlo así, actual, que sería Europa, y ahí esa levadura se empezó a mutar hasta lo que hoy conocemos como Saccharomyces pastorianus o la Saccharomyces o la levadura para hacer cervezas lager. Entonces, en el caso de las levaduras ale, que es un tipo de levaduras que generan estos compuestos con mayor vehemencia, digamos, que son ésteres y son compuestos volátiles que te entregan sabores y aromas. En el caso de las lagers, que es una fermentación a temperaturas más bajas, con más frío, y además por la característica de la levadura lager, te entrega menos ésteres y menos perfiles de sabor y solamente alcohol, y da una cerveza más limpia. Entonces, uno podría concluir que las cervezas lager son cervezas que dependen más en su sabor de la malta y el lúpulo. Las cervezaduras ales tienen una complejidad mayor porque en su sabor también está presente la fermentación y todo lo que la levadura genera durante el proceso de fermentación. Más allá de sus orígenes y de sus características particulares, la levadura se ha convertido en la socia perfecta de los cerveceros. Ya sea de manera salvaje o domesticada, su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo y creación de cervezas de los más distintos estilos. Maltas y levaduras
dos elementos que trabajan en conjunto y que nos seguirán dando uno de los brebajes más apetecidos de todos los tiempos.